Dale más potencia a tus proyectos esta temporada con las mejores marcas de herramientas inalámbricas y aprovecha los ahorros de verano en The Home Depot. Ya sea que estés trabajando en una valla o construyendo una casa del árbol, el Combo Kit de 2 herramientas Ryobi de 18 voltios te da potencia y duración para terminar tu proyecto. Ahora a un nuevo precio más bajo de solo $99. Haz más con los ahorros de verano en las mejores marcas de herramientas inalámbricas. Solo en The Home Depot. En fin, mucha tela que cortar, como les decimos, en este 2 de julio de 2025. Vamos con ese repaso a las noticias con don Eric Gutiérrez. Mañanas en Libertad. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha confirmado en una entrevista con OK Diario que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le informó personalmente de que la UCO estaba investigando a su exasesor, Koldo García. Según Ábalos, esta revelación tuvo lugar el 28 de septiembre de 2023 durante una reunión de más de 2 horas celebrada en la Moncloa, apenas un día después de que Alberto Núñez Feijóo fracasara en su primer intento de investidura en el Congreso de los Diputados. Este aviso directo por parte de Sánchez se produjo exactamente 5 meses y una semana antes de que el caso estallara públicamente con la detención de Koldo García junto a Víctor de Aldama y otros implicados. La confesión de Ábalos adquiere especial relevancia al demostrar que el presidente del gobierno conocía la existencia de una investigación policial sobre el llamado caso Koldo con bastante antelación al estallido mediático del escándalo. Bueno, pues esas son las claves de los indicios de criminalidad que les contaba yo anteriormente. ¿Cómo es posible que no supiera absolutamente nada Pedro Sánchez? Que eso es lo que nos quieren hacer ver, ¿no? Que realmente era el más tonto del Partido Socialista, que no sabía lo que pasaba a sus espaldas, y de repente vemos a José Luis Ábalos que termina de tirar de la manta señalando directamente a Pedro Sánchez cuando dice que fue él el que le dio el chivatazo de que la UCO estaba investigando a uno de sus asesores más cercanos, que era Koldo García, y que era una de las personas que estaban en ese famoso Peugeot en el que se recorrieron España en las primarias y que realmente sirvió para tejer esa trama, esa red de corrupción de la que les estamos hablando día sí y día también. El auto de Santos Cerdán, al que hemos tenido conocimiento, viene a ser, por así decirlo, la antesala de la imputación del PSOE, porque habla directamente de cómo existían empresas señaladas por Koldo como personas jurídicas que podrían estar en el ajo. Y claro, cuando hablamos de personas jurídicas, pues quizás habría que señalar directamente al PSOE de Pedro Sánchez por esa financiación ilegal. Y sobre todo teniendo en cuenta el balance que hacemos en cuanto a los números, al dinero que se han llevado y cómo no nos han pedido perdón y sobre todo cómo no han devuelto toda esa cantidad de dinero. Atención a lo que dice el auto cuando habla de personas jurídicas que podrían haberse lucrado. Hace alusión a un número concreto. Dice que el botín indiciariamente obtenido o comprometido por las dos personas que están involucradas, que son Ábalos y Koldo García, es 1 millón de euros, y esto sería un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas, y hace un cálculo bastante interesante, sobre todo si hablamos de estas adjudicaciones de obra pública. Si simplemente fuera un 1%, que es una cantidad muy pequeña, acuérdense ustedes que en Cataluña se estaba robando el 3% y que en un momento determinado también se dijo que era el 5%, ¿no? El 5%. Bueno, pues si solamente fuera el 1%, estaríamos hablando ya directamente de una cantidad superior a los 5 millones de euros, que es algo mucho mayor que la cantidad que se ha puesto encima de la mesa. Y ante esto, ¿qué hace el Ejecutivo? Bueno, pues jugar su papel de víctima. Ha salido Pilar Alegría a decir que está decepcionada con lo que ha ocurrido, insiste, niega que el PSOE sea la persona jurídica señalada por el juez en el caso Cerdán. También dice que lo de la imagen de Cerdán entrando en la prisión es una cuestión desgarradora para su partido, pero insiste y niega esas evidencias que apuntan directamente a la financiación del PSOE. Esto ya es como para trasladarles preguntas a ustedes, que es algo que nos gusta mucho hacer en nuestro programa. Nos hacemos preguntas y ya que cada uno conteste con lo que crea. Yo siempre recomiendo el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos y que de un tiempo a esta parte en nuestro país pues brilla por su ausencia. Pero claro, si yo les digo, ¿les parece poco 1 millón de euros teniendo en cuenta cómo era el modus operandi en el cobro de mordidas en las adjudicaciones de obra pública? Piensen en cuántas obras se hacen cada año en todo el territorio español
Y sobre todo, ¿creen ustedes que estas personas, estas 3 personas, presuntamente solo estas 3 personas, se han llevado el dinero y que solo era 1 millón de euros? A mí se me hace poco. Pensando que es a repartir entre Koldo, entre Ábalos y Cerdán. Y sobre todo, la gran pregunta: ¿creen ustedes que Pedro Sánchez no sabía absolutamente nada de esto, que era completamente ajeno a todas estas operaciones? ¿O por contra creen ustedes que Pedro Sánchez colocó a estas personas y que tenía conocimiento? Ya no les digo yo que supervisara las operaciones, pero que se hacían desde luego con su autorización. En fin, preguntas que les lanzamos a ustedes, que son pues personas inteligentes y que pueden responder seguro a cada una de ellas para darse cuenta en la situación en la que estamos. Y ante todo esto, pues quizás habría que querellarse contra Pedro Sánchez. Por suerte, hay un partido que es Vox que se ha puesto manos a la obra. Vox ha presentado una nueva querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez por presunta revelación de secretos, encubrimiento y obstrucción a la justicia. La denuncia se basa en las declaraciones del exministro José Luis Ábalos en OK Diario, donde asegura que el presidente le reveló en septiembre de 2023, durante una reunión en la Moncloa, que la UCO estaba investigando a su exasesor Koldo García. Ábalos afirma que Sánchez insinuó haber recibido esta información a través de la Fiscalía. Vox sostiene que el presidente compartió datos reservados sobre una investigación penal en curso, lo que demuestra, según el partido, que conocía el caso Koldo meses antes de que estallara públicamente. Además, el partido presidido por Santiago Abascal añade que esa revelación pudo haber permitido la destrucción de pruebas, la coordinación de versiones o la huida de implicados. Bueno, pues yo quiero darle la enhorabuena personalmente a Marta Castro y al equipo jurídico de Vox, que está haciendo cosas que quizás debería hacer la Fiscalía. Qué pena, que en nuestro país no tengamos una Fiscalía que, en principio, tendría que servir para defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos, el interés público. Pues eso es lo que está haciendo Vox mediante esta querella contra Pedro Sánchez por este caso particular del que le estábamos hablando, por ese famoso chivatazo, por esa revelación de secretos y, por tanto, encubrimiento, cuando avisó directamente a José Luis Ábalos de la existencia de ese informe de la UCO. Lo que está pasando con Vox es que está actuando como garante de la correcta aplicación de la justicia. Y ya les digo que esto es una labor que debería llevar a cabo la Fiscalía, pero como ya saben ustedes que lo dijo Pedro Sánchez, ¿de quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende? Pues ahora Vox es el único que se encarga de promover estas acciones penales y civiles y que vela por el cumplimiento de la ley en diferentes ámbitos, en diversos ámbitos. La clave, como les decimos, de todo este asunto es lo que les estábamos contando, que todo apunta a que el presidente del gobierno sabía lo que estaba ocurriendo, conocía lo que estaba ocurriendo y que de hecho recibió esa filtración institucional, lo que viene a ser comúnmente llamado como chivatazo, ¿no? Ese chivatazo sobre las pesquisas policiales que estaban bajo secreto, una información que no debería haber trascendido fuera de los cauces oficiales y sin embargo acabó, según ha dicho Ábalos, en boca de Pedro Sánchez, que fue el que le informó directamente: oye, tened cuidado, que ya la UCO sabe por dónde van los asuntos. En fin, esto es lo que confirma esta filtración, la existencia de esa investigación, y de esta manera directamente el presidente del gobierno pudo alertar a esos entornos cercanos, prácticamente familiares, porque lo dijo de Santos Cerdán, que era una persona de su confianza, muy cercana, con el que estuvo cenando prácticamente un mes antes en Moncloa, con él y su mujer, con esa información que desvelaba ayer el digital Voz Populi. Y por eso tenemos que seguir hablando de este caso de corrupción que debería removernos a todos, incluida a la Fiscalía, que es la que tiene que defender y actuar como garante de la aplicación de la justicia. Pero por suerte tenemos Vox, que es el que hace que precisamente se querelle contra Pedro Sánchez. Esto respecto a la corrupción, pero encima de la mesa está la moción de censura para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Una herramienta de la que disponemos los demócratas para, por lo menos, retratar a quiénes son los corruptos y sus socios. Se ha hablado por activa y por pasiva de lo importante que debería haber sido un entendimiento por parte de Vox y por parte de Alberto Núñez Feijóo. El líder del Partido Popular era muy reacio a activar esta maniobra, pero ayer,
parece que ya dijo, mira, es que esto ya se está pasando de castaño oscuro teniendo en cuenta estos indicios de criminalidad que apuntan directamente a la financiación ilegal del Partido Socialista. De ahí que empezarán sus contactos y atención a lo que yo creo que es una trampa formidable que le han tendido los socios de Pedro Sánchez, de Junts, Alberto Núñez Feijóo. Junts ha emplazado al PP a negociar con el expresidente de la Generalitat y líder de la formación independentista Carles Puigdemont fuera de España si quiere explorar la posibilidad de impulsar una moción de censura. Fuentes consultadas por The Objective aseguraron ya hace unas semanas que una parte del entorno de Puigdemont pide desde hace tiempo al expresidente catalán un movimiento contundente para romper con el gobierno e incluso lamentaron que los populares no vayan en serio a la hora de explorar una moción de censura contra Sánchez. No obstante, la parte del apartado de Junts no quiere formar parte de una operación que tenga también a Vox en la ecuación. A pesar de esto, según las últimas informaciones, estarían dispuestos a hablar con el Partido Popular, pero fuera de España. De hecho, nosotros les hemos planteado esa pregunta a ustedes a través de nuestra libre encuesta. ¿Qué debería hacer el Partido Popular? ¿Sentarse con Junts a negociar, sí o no? Luego tienen dos opciones de cada una. Sí, porque realmente hay un bien mayor, que sería echar a Pedro Sánchez, por ejemplo, o no, porque realmente son unos delincuentes. Yo ya les digo que a mí me da la sensación de que esto es una auténtica trampa para Alberto Núñez Feijóo. Y si me apuran, me da la sensación de que se lo ha encargado directamente Pedro Sánchez a sus socios de Junts, que están a partir un piñón, porque una foto con Puigdemont, que es la condición que habría puesto Junts al PP para hablar de la moción de censura, le haría un daño tremendo. Y me da la sensación de que ni los posconvergentes, que son los de Junts, los de Carles Puigdemont, los del fugado de la justicia, ni Esquerra Republicana se están tomando en serio esta ronda de contactos que pretende llevar a cabo la formación de Alberto Núñez Feijóo, encabezada por Miguel Tellado, que sería el negociador en este asunto. Desde Junts hay descontento con el Partido Socialista, sobre todo porque pues están viendo que hay una serie de chantajes que habían puesto encima de la mesa, de requisitos que le habían pedido al gobierno de Pedro Sánchez, y que como la cosa se le está poniendo de color hormiga al presidente del gobierno, pues no saben si van a poder llevar a cabo o no todas estas fechorías que ya les digo que habían pedido en torno a, por ejemplo, la financiación de Cataluña, etcétera, etcétera. Pero yo estoy convencida de que Pedro Sánchez no va a caer por el frente catalán, y que la maniobra de Alberto Núñez Feijóo de sondear las posibilidades de esa moción de censura por ahí se van a topar con esa acogida más bien fría o prácticamente inexistente, porque ni Junts ni Esquerra van a propiciar ese vuelco dentro de la Moncloa, sobre todo que tampoco están por la labor de debilitar a Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que es su única posibilidad de chantajear a todo el Estado, a todos los ciudadanos, porque realmente saben que Pedro Sánchez es un hombre débil, y por eso están ahí con todas esos requisitos, con todas esas prebendas que quieren conseguir, y que además les digo que Pedro Sánchez está en la situación de darles todo lo que necesiten, tanto a los secesionistas catalanes como a los secesionistas vascos, porque eso es lo que nos ha demostrado Pedro Sánchez que hace a cambio de una serie de votos, 7 concretamente, que son los que le sostienen en la Moncloa. Así que en ese frente, en el frente catalán, poco va a poder rascar Alberto Núñez Feijóo. La pregunta es si va a querer rascar en algún otro lado. Y fíjense ustedes qué audaz es esta propuesta, pero yo les diría que incluso dentro de la bancada socialista, no les voy a decir que habrá algún socialista honrado, que es que no sé si eso puede existir, ojalá que sí. Alguno que se dé golpes de pecho al ver la corrupción y que realmente diga que es una línea roja que no se debe atravesar. Pero sí que les puedo asegurar que dentro de los diputados hay muchos intereses, sobre todo a la hora de renovar ese escaño. Y hay personas incómodas que no van a renovar su candidatura en las listas de las próximas elecciones generales por parte del Partido Socialista. En diferentes comunidades autónomas hay personas a las que les va a pasar factura la crítica que han hecho interna en algunas ocasiones al gobierno de Pedro Sánchez. Así que quizás el Partido Popular podría rascar ahí. Igual no es necesario hablar con los secesionistas catalanes de Junts, sino que puede rascar en otro sitio y avanzar
hacia la moción de censura, utilizando algo que es terrible de nuestro Parlamento, que es la colocación de ciertas personas en ciertos asientos como diputados por esos intereses particulares, porque, claro, los sueldos públicos, pues en fin, tienen lo que tienen, y generalmente para personas que son bastante mediocres y que se han dedicado únicamente a la política, pues es algo muy interesante el tener su cargo, tener su puesto, tener su sueldito asegurado por 4 años más. Es algo que es muy interesante. Por eso quizás a Miguel Tellado, que no sé cómo será como negociador, a mí me da la sensación o el aspecto de que es algo timorato, pero en fin, veremos cómo se desarrolla esta cuestión. Y esto es lo que pasa con la moción de censura para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Les decía yo que hay algunos diputados, me consta, socialistas, descontentos con la gestión de Pedro Sánchez, donde tiene el Partido Popular que rascar. Pero sin embargo hay algunos otros que son muy fieles al amado líder, a esos socialistas que claman con el puño en alto que viva Pedro Sánchez. Hay un mensaje que lanzaba directamente Ferraz en torno a una presunta manifestación, concentración, que se iba a llevar a cabo este próximo sábado y que ni siquiera el Pedro Sánchez quiere que se celebre. El PSOE pide desactivar la concentración en apoyo de Pedro Sánchez. De cara al Comité Federal del PSOE del próximo sábado 5 de julio, varias agrupaciones socialistas lanzaron la campaña de #YoConPedroSánchez para movilizar a la militancia y concentrarse frente a la sede de Ferraz en apoyo al secretario general, como ya ocurrió durante los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez que se tomó en abril tras la imputación de su esposa. Sin embargo, la dirección federal ha pedido cancelar la convocatoria por la baja respuesta. Desde Ferraz aseguran que no promovieron las concentraciones y que buscan un comité sereno y profundo. No obstante, desde 2 federaciones aseguran que en la mañana de ayer se seguían recibiendo llamadas desde Ferraz para organizar autobuses de apoyo. Por ello, y según adelantó el diario, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, solicitó la desconvocatoria, argumentando que las movilizaciones distorsionarían el foco. Bueno, saben que este fin de semana se celebra el Comité Federal del Partido Socialista. Yo lo había anunciado Pedro Sánchez para hablar de esa reforma, ese cambio de cargos, darle la vuelta al partido para que volviera a ser lo que era. Y se supone que había una concentración espontánea de militantes, de seguidores, de fans, de groupies de Pedro Sánchez este mismo sábado en la Puerta de Ferraz. Pero claro, luego uno rasca un poco dentro de la historia y cuando ustedes vean estas concentraciones supuestamente espontáneas, sepan que en muchos casos desde el partido se organizan estas concentraciones con autobuses pagados por el partido para enviar gente a las puertas del Comité Federal y que para que parezca mejor de lo que realmente debería ser. O sea, que tengan cuidado cuando nos dicen concentraciones espontáneas de partidos políticos. Y claro, el problema es que tienen tanto miedo a que pinche, a que sea un fracaso, a que vayan muy, muy pocas personas, que directamente desde Ferraz, directamente desde el PSOE han dicho que por favor que se desmantele esta concentración supuestamente espontánea, porque cuando en Ferraz se desmarcan de la movilización y piden que se frene esta iniciativa es porque la cosa está bastante complicada. Ayer veíamos también una imagen que seguro que ustedes han podido acceder a ella a través de redes sociales, en la que Pedro Sánchez decía que no quería foto de familia cuando entraba en la cumbre de la ONU en Sevilla, decía que no quería nada de eso, haciendo alusión a que no era momento de exhibirse, y desde luego es que la cosa se está poniendo de color hormiga para el presidente del gobierno y por tanto no es momento de que haya esas pequeñísimas muestras de apoyo hacia Pedro Sánchez, sobre todo tras el encarcelamiento de Santos Cerdán y sobre todo teniendo en cuenta que acecha la corrupción en torno del Partido Socialista y más concretamente dentro del entorno personal de Pedro Sánchez. Cuando hablamos de Ferraz es momento también de acordarnos de todas esas personas que se manifiestan a diario, más de 600 días manifestando, protestando en Ferraz. Pues señores, un homenaje a todas esas personas que, por ejemplo, corean lemas en torno ya no solo a cómo es de tremenda la corrupción en el Partido Socialista, sino cuán importante es para todos nosotros que siga la UCO vigente y que siga adelante con todos esos procedimientos de investigación
echando luz sobre todas las corruptelas del Partido Socialista. Así que este sábado va a haber Comité Federal, pero va a haber un pinchazo en esa concentración, la de Yo con Pedro Sánchez, que incluso en redes sociales están intentando borrar todos los carteles que habían sacado con el presidente del gobierno y con esa fecha, la del 5 de julio, para animar a la movilización de los socialistas que quedan apoyando al presidente del gobierno. En fin, eso es lo que pasa en nuestro país, pero también tenemos que poner la mirada en Estados Unidos y en cuestiones relacionadas con un fraude médico del que hemos tenido noticia. El gobierno de Estados Unidos ha lanzado una ofensiva sin precedentes contra el fraude médico con la imputación de más de 320 personas y el desmantelamiento de una red que presentó reclamos fraudulentos por un valor estimado de 14.600 millones de dólares. Se trata de la mayor operación de ese tipo en la historia del Departamento de Justicia. Según informó el propio departamento en un comunicado, la investigación destapó delitos que afectaron a programas federales como Medicare y Medicaid y otras ayudas complementarias con un impacto directo tanto en los pacientes como en los contribuyentes. Entre los acusados figuran 96 profesionales sanitarios, incluidos médicos, enfermeros y farmacéuticos, señalados por presentar reclamaciones falsas o facturar servicios no prestados. Además, las autoridades incautaron más de 245 millones de dólares en efectivo, criptomonedas, vehículos de lujo y otros activos vinculados al esquema fraudulento. Bueno, pues ya ven lo que pasaba en Estados Unidos cuando hablen de sanidad. ¿Qué mala está la sanidad en Estados Unidos? Pues sepan que, entre otras muchas cosas, es por este tipo de fraudes. No nos hacemos a la idea de lo que son 15.000 millones de dólares en reclamaciones falsas. Una auténtica barbaridad y sobre todo con un modus operandi muy claro, utilizando a testaferros para comprar en secreto decenas de empresas de suministros médicos y a continuación, pues utilizar identidades robadas, datos sanitarios confidenciales para cometer ese fraude contra Medicare, presentando una serie de reclamaciones falsas. Insisto, el importe es de 15.000 millones de dólares. Auténtica barbaridad y sobre todo cuando están involucradas más de 320 personas y se incluye un modus operandi en el que había robo de identidades, de información personal, información confidencial, información médica a más de 1 millón de ciudadanos estadounidenses. Por eso es tan importante cuando les hablamos de la privacidad, de que ustedes protejan sus datos y sobre todo que no los faciliten abiertamente a diferentes entidades, ¿no? Al final los datos pues es algo que nos pertenece y por eso debemos protegerlos. Bueno, son las 7:30, las 6:30 en las Islas Canarias. Es el momento de irnos a la noticia de interés general con el Banco Santander y seguimos hablándole de cosas interesantes en este programa. Banco Santander ofrece este espacio. En la noticia de interés general se confirma que España vivirá una época excepcional para la astronomía con 3 eclipses de sol en apenas 3 años. El primero será un eclipse total el 12 de agosto de 2026 que cruzará la península de oeste a este, pasando por ciudades como La Coruña, Oviedo, Valencia y Palma de Mallorca. Será el primer eclipse total visible desde la península en más de un siglo, ya que el último se remonta a 1912. Le seguirá otro eclipse total el 2 de agosto de 2027 que atravesará el sur peninsular por el estrecho de Gibraltar, siendo visible desde Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla, con una duración máxima de casi 5 minutos en Ceuta. Por último, el tercero será un eclipse anular el 26 de enero de 2028, creando el famoso anillo de fuego justo antes del atardecer. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.